Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad veremos cómo crear un modelo de consistencia en arquitectura, en el que hasta el momento es el mejor programa para arquitectura. Les hablamos de PROM Artificial Intelligence. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz, cambiamos el idioma del inglés al español con la pestaña para configurar el idioma en la parte superior derecha. Una vez configurado el idioma español, nos vamos a la parte izquierda y le damos un clic a la pestaña Modelo. Ahora nos vamos a la pestaña Crear modelo, le damos un clic. En la siguiente interfaz tendremos todo el procedimiento para crear nuestro modelo. Entrenamiento de modelo consistente. Veamos qué nos dice. Entrena un modelo consistente para varios escenarios en solo un minuto usando una sola imagen o entrada, adecuado para la consistencia de múltiples imágenes en escenarios de decoración interior, arquitectura, personajes y productos para el hogar. Un poco más abajo el programa nos indica cómo usar el entrenamiento de modelo consistente. Primer paso, sube una foto del edificio que deseas renovar. Segundo paso, haz clic en Crear modelo e ingresa el nombre y la descripción del modelo. Tercer paso, sube una imagen y al mismo tiempo ingresa el prompt que describe el estilo que esperas. Cuarto paso, describe la escena del uso de tu modelo para mejores resultados de entrenamiento. Y el quinto y último paso, haz clic en Entrenar para comenzar el proceso de entrenamiento. Una vez que hayamos visto cómo usar el entrenamiento de modelo consistente, nos vamos a la pestaña para subir la imagen de referencia y crear nuestro modelo consistente. Le damos un clic. Le damos un clic a subir una imagen. Y elegiremos el frente de una casa que usaremos para crear nuestro modelo consistente. Ahora el siguiente paso será introducir el nombre del modelo. En este caso el nombre será Casa en la Ciudad. Un poco más abajo tenemos la pestaña de referencia de estilo. Y aquí tenemos un ejemplo. Diseño arquitectónico de estilo verde con una textura de muy alta calidad te ayuda a producir rápidamente representaciones del verde. En esta ocasión, en referencia de estilo, nosotros introduciremos textura de alta calidad. Un poco más abajo tenemos la pestaña para ingresar un aviso relacionado con la imagen de referencia. En este caso la descripción será Casa en la Ciudad en el estilo minimalista. Un poco más abajo tenemos el escenario de uso, veamos qué nos dice. Para asegurar una adecuada adaptación del modelo, proporciona al menos 3 descripciones de escenarios distintos y no superpuestos. En este caso, las 3 descripciones de escenarios distintos para el entrenamiento de nuestro modelo consistente serán el frente de la casa, el lado de la casa y la parte trasera de la casa. Según al modelo consistente que ustedes creen, podrán añadir más descripciones de escenario con la pestaña Añadir. Ahora le damos a la pestaña Train for o para entrenar, le damos un clic. Y el proceso de entrenamiento de modelo consistente habrá comenzado. Una vez que el modelo esté listo, le damos un clic para ingresarlo. Ahora en la parte superior izquierda subiremos los bocetos del frente, del lado y de la parte trasera de la casa para hacer los resultados más controlables. Primero subiremos el frente de la casa, le damos un clic a la pestaña para subir una imagen. Subimos el frente, ahora subiremos el lado de la casa y por último subiremos la parte trasera de la casa. Ahora le damos a Generar para ver la casa desde 3 ángulos diferentes. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Aquí tenemos el frente de la casa, aquí tenemos el lado de la casa y por último tenemos la parte trasera de la casa. Pueden ver el resultado deslizándose hacia la parte de abajo o usando la flecha mover hacia abajo para deslizarse. También pueden darle un clic a la imagen para ver las imágenes completas. También podrán crear un remix de la imagen, compartir la imagen copiando el enlace y pegándolo donde quieran. Y en cada imagen tendrán las siguientes opciones. Le damos a la pestaña Editar
y tendrán el mejorador de imágenes HD, borrar y reemplazar, expansión de imagen, imagen a video, renderizado de región, generador de imágenes de IA, renderizado de bocetos y fusión creativa. En esta ocasión solo probaremos la opción de imagen a video. Le damos un clic. Ahora le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veamos. Sin duda el resultado es buenísimo. Ahora volvemos a la interfaz principal del programa. Le damos a la pestaña Modelo. Y como pueden ver, aquí encontraremos nuestro modelo llamado Casa en la Ciudad. Y podremos crear un nuevo modelo con la pestaña Crear Modelo. Ahora para ver nuestro modelo Casa en la Ciudad completo le damos un clic. Después nos vamos a la pestaña Generación e Historia. Y aquí encontraremos nuestro modelo completo. Le damos un clic. Encontraremos el frente, el lado y la parte trasera de la casa en nuestro modelo. También tendrán la opción para añadir. Por último tenemos las pestañas para descargar la imagen y borrar la imagen. Una vez visto cómo crear nuestro modelo de consistencia en Prom AI, como siempre espero que el programa les sirva muchísimo. Eso es todo, amigos de YouTube. Con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.